estábamos viendo lo de las proenzimas y simógenos, que quedamos que van a formar estructuras químicas, ¿sí? Que no van a ser funcionales. Entre ellas pueden estar algunas sustancias de desecho. Por ejemplo, en la respiración se utiliza el oxígeno. Una vez que se utiliza el oxígeno, pues resulta que el oxígeno va a ser desechado, pero tiene que ser desechado en una fórmula química y se desecha como dióxido de carbono. Así, este es un ejemplo para sustancias que no son funcionales, que el organismo no necesita, pero que tienen que estar en una determinada fórmula química. Y entonces aquí tenemos, por citar, los homógenos hacen esto. Aquí también dice, se activan por la eliminación de un fragmento peptídico. Este es otro ejemplo un poco diferente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos esta sustancia que se llama pexinógeno gástrico. Este se va a sintetizar en el estómago, pero resulta que aquí dice pierde. Así lo manejan en algunos libros. No es que pierda, es que con estos 44 aminoácidos se hizo la proteína, termina en ina, es proteína, que se llama pexina. Y entonces la otra estructura química que quede del compuesto puede ser reutilizada por el estómago para volver a formar pexinógeno gástrico y se repite N veces la formación de esta sustancia. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacen? Es una sustancia, el resto que queda del pexinógeno no es funcional, pero en este caso no se va a excretar, porque sirve para ser utilizado lo que queda y se vuelve a formar esta sustancia que básicamente la hacen las estructuras de la célula, ¿sí? En este caso las células simogénicas, que se van a localizarse en las glándulas, esto es dentro del estómago, las glándulas fúngicas o también llamado oxíticas del estómago. Entonces ahí es donde vamos a encontrar esta sustancia. Ahora, el pexinógeno se activa y se transforma en pexina, que es la que contiene 44 aminoácidos. Al entrar en contacto con ¿quién? Con el ácido clorhídrico. Entonces va a ser pexinógeno más HCl y nos da como resultado precisamente la pexina. Ahora, cuando nuestro estómago está haciendo la digestión, no solamente se sintetiza la pexina o hay formación de ácido clorhídrico, hay formación de infinidad de enzimas que van a actuar sobre un sustrato determinado. Y entonces lo van a hacer casi siempre. El inicio de la digestión inicia con pHs que están oscilando entre 8 y poco a poco a través de la digestión tiende a disminuir hasta acercarse a 3 o a veces un poco antes, no necesariamente tiene que estar en el 3. También no necesariamente tiene que comenzar el metabolismo al pH de 8, puede ser a lo mejor a 7.5, 7.2, pero este es el rango, en este caso, en promedio que se tiene. Ahora, hay sistemas enzimáticos que se les da el nombre de activadores y moduladores. ¿Esos qué van a hacer? Pues van a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que las enzimas, ¿sí? O los sistemas enzimáticos actúan sobre un sustrato y sabemos que van a regular la velocidad. Pero resulta que también las enzimas debe llegar un momento en que se debe de activar, o sea, ¿en qué momento se debe de activar? ¿Y en qué momento se empieza a modular precisamente la velocidad de reacción? Entonces, para esas enzimas, para aquellos sistemas enzimáticos, la velocidad de esas reacciones enzimáticas son activadas por iones. ¿Cuáles iones? Magnesio, manganeso, calcio y potasio. Son activadas en el momento que necesitan su función. Por ejemplo, si tomamos en los alimentos lípidos, necesitamos de las lipasas. Entonces debe de haber un momento en que se empieza a activar para que esas lipasas, en este caso, estaban dormidas por decirlo así, empiecen a hacer su función, sean enzimas activadoras. Entonces para eso existen también ciertos cationes como estos. Algunas veces se unen a la coenzima y otras veces al sustrato o a la coenzima.
En la coenzima nosotros ya vimos también que las coenzimas pueden transportar moléculas o elementos y que las van a dejar en los sitios adecuados para que se pueda cumplir la reacción. Entonces aquí lo importante de esto, traducido en otras palabras, es que toda enzima sabemos que va a regular la velocidad de reacción, pero a su vez debe de tener algo que lo motive para que empiece a reaccionar la enzima, que son los activadores. Y esos activadores son cationes, como estos, ¿sí? Entonces son iones positivos, puesto que la carga es positiva. Pero a su vez, también, aquí lo vamos a ver más adelante, los sistemas enzimáticos tienen sus inhibidores. Es decir, son aquellas sustancias que le van a decir, ¿sabes qué? Ya se está terminando el sustrato donde tú estás actuando. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a disminuir la velocidad de reacción hasta que deja, en este caso, de cumplir la actividad enzimática. ¿Por qué? Porque ya no hay más sustrato, ¿sí? En este ejemplo, es un ejemplo, vamos a suponer que en una X especie, dentro de los lípidos que tomó, vamos a suponer que son 10 gramos que tomó, ¿sí? Dentro de los alimentos, 10 gramos de lípidos. Una vez que se hace la digestión, se separaron los lípidos de los alimentos. Esos lípidos, en este caso, van a tener sobre esos lípidos una enzima que es la lipasa. Y la lipasa empieza, en este caso, a digerirla. ¿Eso qué significa? Que va a construir otro tipo de moléculas a partir de los lípidos que le sirvan al organismo. Pero va a llegar el momento en que yo dije 10 gramos. Está pasando el tiempo. Ya no hay 10 gramos de lípidos, ya hay 8. Está pasando el tiempo. Ya hay 5. Está pasando el tiempo. Hay 1 gramo. Cuando ya se está terminando, en este caso, de que la enzima actúa sobre el sustrato, que son los lípidos, entonces cuando empieza a disminuir la velocidad de reacción, hasta que llega una enzima inhibidora y le dice, ¿sabes qué? Ya no debes de trabajar. Ya no hay sustrato, ya no hay más lípidos. Ese sería un ejemplo en este caso donde las enzimas actúan, regulan la velocidad, pero también existen otras enzimas que les van a decir, ¿sabes qué? Ya se está terminando el sustrato, por lo tanto tú ya no vas a trabajar. Y entonces la función de la actividad enzimática se detiene. ¿Por qué? Porque ya no hay sustrato, ya no hay más lípidos. Entonces, por medio de los inhibidores, una célula puede regular cuáles enzimas están activas y cuáles inactivas. Ejemplo, vamos a suponer que nosotros hace rato ya fue nuestra hora de comida y entre esa comida vamos a suponer que tomamos alguna fruta al inicio de la comida, después pues hubo la sopa o el arroz o los dos y luego el guisado. Las enzimas empiezan a actuar en la digestión, pero resulta que las enzimas que se dedican a los azúcares de las frutas, rápidamente se va a terminar la digestión, es decir, de separar los azúcares de esas frutas. Es mucho más rápido porque allí no lleva ninguna transformación. La fruta, así como la da la naturaleza, así la comemos y así debe de ser. Aunque a veces preparamos fruta en conserva, pero por lo general una fruta se debe de comer cruda. Luego, ¿qué dije? Hubo sopa y arroz y luego el guisado. Entonces, es más fácil la digestión de frutas crudas, que del arroz y la sopa y el guisado. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Que rápidamente la actividad enzimática que va sobre los azúcares de la fruta se va a terminar. Entonces, allí va a haber algunas enzimas que van a quedar ya inactivadas. Pero a lo mejor siguen activadas aquellas que tienen que metabolizar el guisado, que a lo mejor la fórmula química del guisado es un poco más compleja, y sí lo es. Entonces ahí va a tardar. Por eso dice que puede haber algunas enzimas que están activas y otras inactivas en un momento determinado. A lo mejor al principio todas estaban activas, pero después poco a poco, como se fueron metabolizando los alimentos
y la complejidad de estos, algunos fueron desactivadas con ayuda de los inhibidores y otras pues todavía siguen activas porque no ha terminado la digestión de ese alimento. No sé si con este ejemplo quedó claro cómo actúan los inhibidores, que también son sistemas enzimáticos, que van a decir, tu enzima ya no tienes que trabajar porque ya se terminó el sustrato. Bueno, creo que sí quedó claro. Ahora vamos a ver un ejemplo con los inhibidores, pero hacia los antibióticos. Aquí tenemos algunos ejemplos de antibióticos. No son los únicos que existen, hay muchos más. Pero el ejemplo que les voy a dar está relacionado con los antibióticos, que corresponde al grupo de los fármacos, ¿sí? Ahora, ¿aquí qué va a suceder? Los antibióticos, ¿qué significa antibiótico? Anti significa antes de la bio. ¿Y bio qué significa? Vida. Entonces, antes de que te reproduzcas tu vida, antes de la vida, ¿qué va a pasar con estos fármacos? Pues va a pasar lo siguiente. Imaginemos que hay un paciente que una bacteria le está produciendo alguna alteración, alguna enfermedad. El médico le prescribe un antibiótico X y le dice, te lo vas a tomar cada 8 horas durante 5 días, vamos a suponer. Bueno, entonces el paciente empieza a tomar precisamente el antibiótico. ¿Cuáles son las funciones del antibiótico? Con ayuda de la actividad enzimática. Primero, inhibir la síntesis de la pared celular. ¿De quién? De la bacteria. O sea, no va a permitir, en este caso, que se esté renovando la pared celular, porque eso implica reproducción. Entonces, inhibiendo la síntesis de la pared celular. Y con esto lleva a que se activen ciertas enzimas que van a destruir la estructura precisamente de la pared celular de esa bacteria que nos está produciendo dicha alteración. Y casi simultáneamente aumenta la permeabilidad de la membrana celular. ¿Para qué? Para que toda la cantidad de agua que nosotros bebamos ayude a llevar al exterior parte de la fórmula química del antibiótico. Un antibiótico nunca se aprovecha al 100%, sino se aprovecha la estructura química que va a ayudar al paciente. Entonces aquí, al aumentar la permeabilidad, porque el antibiótico es una señal que le dice, tienes que aumentar la permeabilidad. Y con esto, nosotros debemos de ingerir agua para que se arrastre toda aquella estructura que quedó del antibiótico hacia el exterior. Y eso pasa para todos los fármacos. No se aprovechan al 100%. Esto es muy similar a los alimentos. Si nosotros nos comemos una manzana, la manzana no se aprovecha al 100%. Va a haber residuos de excreción. Entonces deben de ir al exterior con ayuda del agua. Igual aquí, los antibióticos no se aprovechan al 100%, así como la manzana no se aprovecha al 100%, sino parte de la manzana, parte del antibiótico. Y entonces nosotros si bebemos agua le ayudamos. ¿Qué otra cosa hace el antibiótico? Interfiere con la reproducción de la bacteria. ¿Cómo? Interfiere con la síntesis de proteínas. Las proteínas nosotros sabemos que nos puede llegar a formar ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? El ADN y el ARN. Entonces, si no hay proteínas, pues no va a haber ADN y no va a haber ARN. Recuerden que las proteínas son necesarias para que el ADN le dé la información y dé la información química de cómo deben ser fabricadas las proteínas, pero si interfiere con todo esto, estamos hablando de la bacteria interfiere con la síntesis de la pared celular, interfiere con la síntesis de proteínas, pero por lo tanto también interfiere con la formación de ácidos nucleicos, de tal manera que no va a permitir con esta interferencia que se reproduzca la bacteria, el protozoario o el hongo microscópico que nos está produciendo la alteración. Entonces, esto es lo que hacen los antibióticos, pero ¿cómo es? Vamos a suponer que se toma una X persona un antibiótico cada 8 horas. Y sucede todo esto que ya se platicó. Pero resulta que a lo mejor no había una bacteria. Una bacteria es fácil de eliminar. Había pues varias bacterias. Entonces, ¿qué sucede? Se tomó el paciente el antibiótico, ya pasaron 8 horas, el médico le indicó que cada 8 horas,
Entonces, ¿qué va a suceder? Que a las 8 horas ya se empieza a terminar la actividad de la primera dosis de ese antibiótico. Y entonces ya no va a haber actividad de enzimas porque las enzimas también van a favorecer que los antibióticos cumplan esta función. Y al terminarse ese tiempo de 8 horas, van a actuar los inhibidores. Y entonces los inhibidores le van a decir a la enzima, ya no es necesario que ayudes, ya no hay antibióticos. Cuando se tome la segunda dosis, la tercera, la cuarta y N veces hasta lo que haya indicado el médico, va a seguir sucediendo eso, que las enzimas ayudan a los antibióticos, pero también hay inhibidores que dicen, no, pues ya se terminó, en este caso el antibiótico a las 8 horas termina, en este caso su función, hasta que llegue otro, se vuelve a activar, las enzimas están actuando y etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos viendo que también en los fármacos es importante la presencia de enzimas, no solamente en los procesos de digestión, de respiración o de formación, de síntesis, no, sino también cuando están participando algunos fármacos. También ahí se ve que está actuando la actividad enzimática, pero también los inhibidores que le indican a esa enzima que pues ya se terminó su trabajo, por el momento ya no hay más antibióticos. No sé si de esta diapositiva tengan alguna pregunta. No, creo que no, maestro. Bueno, ahora, dentro de todas las sustancias químicas que hemos mencionado, hay cofactores. Y los cofactores es uno que ya conocemos, las coenzimas. Pero también están los grupos prostéticos. ¿Y qué son los grupos prostéticos? Son aquellas sustancias que nos van a permitir formar sustancias más complejas que requiere la célula. Y la coenzima, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que son sustancias no orgánicas que llevan, que transportan. Y estos son sustancias, en este caso, que van a permitir que se forme alguna estructura química que requiere la célula. Estos dos se consideran cofactores, que dice que son activadores con características muy variadas, desde pequeños iones metálicos, monoatómicos, hasta moléculas orgánicas, pero tienen que ser moléculas no proteicas. Recuerden, una característica en especial de la coenzima es eso, no proteica. Ahora, dentro de los cofactores que podemos encontrar y que están asociados a las coenzimas y a grupos prostéticos, son los inorgánicos, que son iones metálicos como estos, magnesio, cobre, manganeso. Pero también podemos encontrar en el centro de alguna fórmula química la asociación de hierro con azufre. En el humano, los cofactores más frecuentes en el humano. Estos son los más frecuentes para las especies de reino animalia, pero en el humano en especial son el hierro, el magnesio, el manganeso, el cobalto, el cobre y el zinc. Esos son los más importantes, ¿sí? Y el molibdeno. Todos ellos oligoelementos esenciales en la dieta. Ahora, cofactores orgánicos. Los cofactores orgánicos, algunos de ellos tienen incluidas a las coenzimas. Por ejemplo, a la flavina. La flavina, en este caso, si ustedes recuerdan, tiene que ver con los transportadores de electrones, con el FAD. Y a los grupos prostéticos, por ejemplo, el grupo hemo. Hace rato yo les dije que los grupos prostéticos son aquellos que van a ayudar a formar sustancias que requiere el organismo. Ejemplos de proteínas con centros de hierro y azufre son la ferrodoxina. La ferrodoxina es una sustancia de transporte de electrones que se va a presentar en los procesos de fotosíntesis en la fase luminosa. Entonces, esta ferrodoxina se presenta precisamente en los procesos fotosintéticos y es un transportador de electrones, que como dice aquí en su estructura química lleva asociado hierro y azufre. Y básicamente corresponde al proceso de fotosíntesis. Ahí vamos a encontrar la presencia de este transportador de electrones, la ferrodoxina. Otros cofactores incluyen elementos inorgánicos, como por ejemplo el grupo hemo.
que el grupo hemo es un ejemplo de un grupo prostético, que es el que va a permitir a que se forme la hemoglobina a partir del grupo hemo. El grupo hemo. Aquí básicamente el grupo hemo, como ya se mencionó, es un grupo prostético, que como les dije va a poder ayudar a formar sustancias como la hemoglobina y la mioglobulina, que su principal función es el transporte de oxígeno para la respiración aerobia. Pero también vamos a encontrar la presencia de citocromos, que como lo dice aquí, también son transportadores de energía. ¿De qué tipo de energía? Del ATP, que se sintetiza dentro de la mitocondria, en el ciclo de respiración aerobia o anaerobia, o en las enzimas catalasa. Esta enzima es muy importante porque va a degradar. A ver, la célula tiene una estructura que se llama peroxisoma. En este peroxisoma se puede formar H2O2. ¿De qué sustancia estoy hablando? H2O2. Peróxido de hidrógeno. Entonces, el peróxido de hidrógeno se puede formar como un residuo tóxico que no debe de permanecer en esa estructura química. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace la catalasa? Degrada con ayuda del peroxisoma el agua, en este caso oxigenada, o peróxido de hidrógeno. De tal manera que como es una sustancia que se debe llevar al exterior, debe estar en otra estructura química. Entonces aquí los peroxisomas entonces son importantes porque con la ayuda de la catalasa van a ayudar a degradar el peróxido de hidrógeno o lo que comúnmente nosotros llamamos agua oxigenada. Entonces aquí estamos viendo en este caso algunos ejemplos. Ahora, ¿qué estructura química tiene el grupo hemo? Tiene 4 pirroles. Estos tienen 4 moléculas de pirol enlazadas a un anillo planar. Y además llevan 4 puentes de alfa-metileno. Y en el centro el anillo ¿qué? Ferroso. Aquí tenemos los grupos del metileno, este es 1, el de CH3, un segundo, 2, 3 y 4. Y entonces esto es lo que nos permite formar a los pirroles, que es esta estructura planar, donde nos menciona que en el centro está el hierro. Este grupo hemo es un grupo prostético. Y este grupo nos va a permitir formar lo que se llama hemoglobina. Entonces, esta estructura, entonces los grupos prostéticos nos ayudan a formar ciertas sustancias que son importantes, como el grupo hemo. Aquí está. No sé si de esta diapositiva tengan alguna pregunta. Yo tenía una de la anterior, maestra. Sí, ahorita la regreso. ¿De qué es un pirrol? El pirrol es esta estructura. El pirrol va a ser esta estructura. 1, dice que tiene 4. 2, aquí está la otra. ¿Sí? 3, aquí está la otra. Nada más que aquí, este grupo, si ustedes lo recuerdan, es el grupo que ya lo vimos anteriormente del ácido carboxílico. Y yo les había dicho que para que se forme una proteína debe de haber grupos carboxílicos y debe de llevar en este caso aminoácidos. Y los aminoácidos se reconocen porque llevan bases nitrogenadas. Aquí como la fórmula química está en forma de esqueleto, no se aprecia precisamente los carbonos, pero los carbonos a lo mejor alguno de ustedes sí lo maneja. Aquí tenemos un carbono, no está escrito, pero aquí está. Aquí está en el vértice de la figura geométrica. Ahí están los carbonos. Entonces todo esto sería un pirrol. Este sería otro, o sea, abarcando los CH3. Este sería otro.
los ácidos carboxílicos y las aminas que nos llevan a formar el grupo hema que va a dar origen a la proteína, en este caso llamada hemoglobina. Entonces los pirroles son estos, porque dice que son tetrapirroles 4, ¿sí? Constan de 4 moléculas de pirrol enlazadas a un anillo. El anillo planar es lo del centro de la figura, pero además llevan puentes de alfa metil o metileno. Entonces aquí están. Sí, maestra, gracias. ¿Sí? También algo muy importante de mencionar. Por ejemplo, creo que a ustedes les tocó hacer la tarea de transportadores de electrones, que era el NAD y el FAT. ¿Sí les tocó esa tarea a ustedes? Porque ahorita no recuerdo. ¿Les tocó hacer esa tarea o no les tocó hacer esa tarea? No, maestra. Ah, bueno. Bueno, es que luego les dejo diferentes tareas. Bueno, creo que a unos grupos les toca, a ustedes no les tocó. Bueno. ¿Qué tarea, maestra? O sea, les pregunto que si les tocó hacer la tarea de transportadores de electrones, del NAD, del NADP y Sí, del sí FAT. nos tocó. Sí nos tocó, maestra. Ah, no, sí. Sí, sí les tocó. Ah, bueno. Entonces, ustedes ya investigaron cuáles son el significado de las palabras. Aquí no está el FAT, pero aquí nos menciona algunos de los transportadores. Y también buscaron en dónde interviene. Bueno, pues resulta que estos transportadores de electrones están asociados con las coenzimas. Dice, los ejemplos más comunes de coenzimas son las vitaminas. Aquí tenemos la B5 y la B3. Que esas coenzimas pueden ser transportadas. Y al ser transportadas de ahí van a derivar, por ejemplo, la coenzima A, que da origen a la acetilcoenzima A, que va a participar en el proceso de respiración aerobia. Pero también, en este caso, nos puede dar origen a NAD, ¿sí? Que en este caso es la vitamina B5. Entonces aquí tenemos que las coenzimas, un ejemplo también son las vitaminas. Y que esas vitaminas en un momento dado nos llegan a formar la coenzima A para dar origen a la acetilcoenzima A, pero también nos llevan a formar transportadores, que son estos que investigaron ustedes, el NAD, el NADP, pero también investigaron el FAT y el FAT-ADP. Esos son los que investigaron. Entonces aquí estamos viendo que entonces estas sustancias también corresponden al grupo de coenzimas. La coenzima va a llevar a la vitamina para que se puedan sustar sustancias de este tipo en el momento adecuado. Por ejemplo, esta coenzima, ¿dónde se requiere? Pues cuando se forme la acetilcoenzima A, para después entrar al ciclo tricarboxílico. Ahora, el NAD y el NAD, estos intervienen en el proceso. A ver, me quedé en la 27, pero aquí nada más para mostrarles un pedacito. Aquí está, por ejemplo, aquí están, esto es la glucólisis. Pero aquí, por ejemplo, a ver, déjenme hacerlo un poco más grande porque, a ver, creo que ahí lo alcanzan a ver bien. Aquí están. Ahorita no vamos a ver esto, nada más para que vean. Aquí están los transportadores de electrones. Aquí están, aquí también. Y esos, en este caso, la coenzima permitió transportar las vitaminas para que dieran origen a este tipo de transportador que se utiliza aquí en la glucólisis. Entonces, y ustedes además con la investigación que hicieron, pues entonces ya tienen un poco más claro, en este caso, a qué se refiere eso de los transportadores de electrones, porque vieron que participan en metabolismo y que tienen, cada uno de ellos hace una función, que después estas funciones las vamos a ver en la glucólisis, en la respiración aerobia, etc. Y la última que vamos a ver ahorita, características de la coenzima. Ceden un fragmento. ¿Se acuerdan que las coenzimas pueden llevar hierro, o sea, sustancias inorgánicas, como cationes? Pueden llevar vitaminas, que ahorita lo acabamos de mencionar, pero pueden llevar otra sustancia orgánica que en un momento dado se requiera, con enlace débil. Entonces ceden un fragmento químicamente activado proveniente del sustrato, ¿sí? No se consumen en la reacción y solo actúan
Es decir, las coenzimas y las enzimas nunca van en este caso a participar directamente en la reacción. Ellas son nada más los que llevan los mensajes. Es como si yo les dijera, no sé, un ejemplo hipotético. La vecina de enfrente me dio el siguiente mensaje para ustedes. Mañana los espera en el cumpleaños de, no sé, de Anita, ¿sí? Para festejar. Yo les di el mensaje, pero no me pasó nada, no cambió mi cuerpo, no cambiaron mis células, simplemente les di el mensaje. Así en las coenzimas y en las enzimas. Dan la sustancia que se requiere, como las vitaminas, pero ellas no se alteran, ni en forma de coenzima, ni en forma de enzima. Eso es lo que quiere decir. No están presentes en la cadena polipeptídica de la enzima. Es decir, aquí quedamos que las coenzimas están unidas a la enzima llamada poenzima, pero no forman parte de esa estructura. Son de pequeño tamaño y se les denomina grupo prostético cuando están fuertemente unidas a la enzima. ¿Qué quedamos que era un grupo prostético? Son aquellas sustancias que van a dar origen a otras sustancias y que pueden estar formadas, aquí como lo dice, como el grupo 1 con pirroles, con grupos metilo, metileno, aquí tenemos 1, 2, 3, los de CH3 son los metil o metileno. Eso es lo que quiere decir esto. La única función de las vitaminas hidrosolubles, que quedamos que las coenzimas las llevan, del complejo B, es ser integrantes de la coenzima. Son integrantes, pero no forman exactamente la estructura de la coenzima, porque las coenzimas son las que van a transportar. Maestra, ¿me puede decir qué es el grupo prostético? No, perdón, la cadena polipéptica. Ah, sí. La cadena polipeptídica es aquella molécula que está formada por un conjunto de aminoácidos. Dice, no están presentes en la cadena polipeptídica. Un conjunto de aminoácidos que no llega a ser proteína. Puede ser una preenzima, que casi está por llegar a enzima. No están presentes en la cadena polipéptica. Es la cadena que está formada por varios aminoácidos. Por varios aminoácidos que integran a las proteínas de esta enzima. Recuerden que una enzima está formada por proteínas, una proteína por aminoácidos, pero si tenemos menos 49 o menos, es una cadena polipeptídica. Unión de varios aminoácidos que no llega a ser exactamente una proteína. Y el conjunto de proteínas nos da una enzima. Y las enzimas pueden estar como enzimas simples o como aloenzimas. Y los grupos prostéticos, ya les dije, son aquellas sustancias que nos van a permitir formar otras más complejas. El grupo hemo forma a la hemoglobina, que es una sustancia compleja. Hasta que terminemos, yo creo que a finales de septiembre, porque de la parte que les quiero preguntar es de respiración, porque les dije que va a haber problemas de respiración anaerobia, aerobia y de fotosíntesis, quimiosíntesis, que son los procesos metabólicos. Estos procesos metabólicos tal vez lo vieron algunos con detalle, otros con poco detalle en quinto año, pero aquí se debe de ver en este caso con problemas. Entonces ahorita estamos introduciéndonos con todas estas sustancias que tienen que ver con la respiración. Entonces, hasta que veamos los 4 tipos, por lo menos los 2 primeros, respiración, anaerobia, aerobia y fotosíntesis, entonces va a haber examen. Entonces yo supongo que es un poquito antes de finales de septiembre, porque ahorita ya casi terminamos esto para entrar a respiración, anaerobia, luego aerobia y luego la fotosíntesis.